Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur Ibar. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una impactante revelación que ha conmovido a sus seguidores, Gulum Baktas ha abierto su corazón públicamente y ha pedido ayuda a Yamur Yüksel, confesando que ya no puede imaginar su vida sin ella. La inesperada declaración fue publicada a través de una fuente cercana al entorno de Baktas, quien, al parecer, atraviesa por uno de los momentos más vulnerables de su vida. Una súplica desde el corazón. Según informes recogidos por nuestro equipo de revista Corazón, Gulum Baktas ha estado luchando con un profundo sentimiento de vacío desde su distanciamiento emocional con Yamur Yüksel. Personas allegadas al joven aseguran que ha pasado noches enteras sin poder dormir, reflexionando sobre los errores del pasado y buscando la forma de reconectar con ella. Ya no se trata de orgullo, se trata de amor, habrían sido sus palabras durante una conversación privada. No quiero seguir despertando cada día sabiendo que Yamur no está en mi vida. He cometido errores, pero no quiero que sea demasiado tarde para pedir perdón. El papel de Yamur Yüksel. Yamur Yüksel, conocida tanto por su talento como por su fortaleza emocional, no ha emitido aún una declaración oficial en respuesta a las palabras de Baktas. Sin embargo, fuentes cercanas indican que ella también ha estado emocionalmente afectada por el distanciamiento, aunque ha tratado de mantenerse fuerte y centrada en sus proyectos personales. Amigos en común han comentado que Yamur siempre ha sido el ancla emocional de Gulum, y que su influencia en su vida va mucho más allá de una simple relación sentimental. Ella lo conoce como nadie. Si alguien puede ayudarlo a salir de este momento oscuro, es ella. Una historia que toca corazones. La historia de Gulum y Yamur ha sido una montaña rusa de emociones, pero también un reflejo de la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Muchos fans han comenzado a compartir mensajes de apoyo en redes sociales, alentando a Yamur a escuchar el clamor sincero de Baktas y dándole fuerzas a Gulum para seguir luchando por el amor que aún cree posible. Reencuentro a la vista. Aunque el futuro de esta historia de amor es incierto, una cosa es segura, las palabras de Gulum Baktas no han pasado desapercibidas. En una era donde el orgullo suele ganar al amor, su declaración representa una muestra de vulnerabilidad y sinceridad pocas veces vistas en el mundo mediático. La pregunta ahora es, ¿escuchará Yamur el llamado? ¿Volverá a abrir su corazón a quien una vez lo habitó por completo? El tiempo lo dirá. Pero por ahora, el mundo entero está atento al próximo capítulo de esta historia tan real como conmovedora. La historia que comenzó como un simple romance juvenil entre dos almas creativas se ha convertido ahora en uno de los relatos más seguidos y comentados en el mundo del espectáculo. Gulum Baktas y Yamur Yüksel no solo compartieron una relación amorosa, sino también una conexión profunda, emocional y, según muchos cercanos a la pareja, espiritual. La forma en que se comprendían con solo mirarse, la manera en que compartían silencios, y su complicidad única hacían pensar que estaban destinados el uno para el otro. Sin embargo, como sucede en muchas historias de amor, el tiempo, los malentendidos y el orgullo fueron nublando lo que antes era luz. Ahora, después de semanas incluso meses de silencio, Gulum ha decidido romper las barreras de su propio orgullo y confesar ante el mundo que Yamur sigue siendo el amor de su vida. Ella es mi hogar. En un mensaje filtrado por un amigo íntimo de Gulum, el artista habría dicho con voz entrecortada: he intentado llenar el vacío con todo, trabajo, amistades, distracciones. Pero nada funciona. Porque mi hogar no es un lugar, es ella. Yamur es mi hogar. Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una señal clara de que su sufrimiento es genuino, y de que su petición no es un acto de espectáculo, sino una muestra real de desesperación emocional. Lejos de los flashes, Gulum estaría viviendo días llenos de nostalgia, repasando fotografías antiguas, releyendo cartas, y escuchando canciones que alguna vez compartieron juntos. ¿Qué siente Yamur? Aunque no ha respondido públicamente, algunas publicaciones recientes de Yamur en sus redes sociales han sido interpretadas como indirectas cargadas de sentimiento. En una de ellas, compartió una frase en turco que decía: un alma que te reconoce no se aleja para siempre.
Los seguidores de ambos no tardaron en relacionar esa frase con la situación actual. Los comentarios no se hicieron esperar: vuelve con él, aún se aman, Gollum se está derrumbando sin ti, lo que tienen es único. Algunos incluso han iniciado peticiones en línea pidiendo una reconciliación. El valor de pedir perdón. En un mundo donde muchos prefieren aparentar fortaleza antes que aceptar la vulnerabilidad, la actitud de Gollum ha sido vista como valiente. Aceptar los errores, hablar desde el corazón y pedir ayuda no es fácil, sobre todo cuando las cámaras están constantemente encima. Psicólogos y expertos en relaciones han comentado en programas de televisión que este tipo de gestos sinceros pueden marcar la diferencia en una relación. A veces, todo lo que una persona necesita para sanar es escuchar un "lo siento" desde el alma, dijo la terapeuta emocional Carla Romero en un programa de la cadena Estrella TV. Lo que está en juego. Ambos son figuras públicas, ambos tienen carreras en ascenso. Pero los sentimientos no entienden de fama ni de contratos. Los fans saben que esta historia es más que una simple relación entre celebridades. Representa la esperanza de que el amor verdadero, aunque herido, aún puede encontrar el camino de regreso. Los próximos días serán cruciales. ¿Responderá Yamur? ¿Aceptará su mano tendida o se mantendrá firme en su distancia? ¿Está dispuesta a arriesgar una segunda oportunidad? El reloj emocional está en marcha. Y mientras tanto, miles de corazones laten al ritmo de esta historia, esperando que el amor, una vez más, logre vencer los silencios, las heridas y el tiempo. Porque cuando dos almas están destinadas a encontrarse, no hay distancia ni orgullo que pueda separarlas para siempre. La tensión emocional que rodea a esta historia no deja de crecer. Mientras Gollum Bagtas continúa abriendo su corazón sin reservas, Yamur Yuxel parece debatirse entre el pasado que aún arde en su pecho y el futuro incierto que la espera. Según personas cercanas a ella, Yamur está profundamente conmovida por las palabras de Gollum, pero también se siente vulnerable, confundida y temerosa de repetir un ciclo de dolor. No es fácil para ella olvidar las lágrimas derramadas, las palabras que no llegaron a tiempo, y las noches en que esperó una señal que nunca llegó. Sin embargo, tampoco es sencillo ignorar el amor tan profundo y sincero que una vez la envolvió por completo. No quiero volver a sufrir, pero tampoco quiero renunciar a lo que fuimos. Esta habría sido una de las frases que Yamur compartió con una amiga de confianza. Sus palabras reflejan la dualidad emocional en la que se encuentra. Por un lado, desea proteger su corazón. Por otro, siente que dentro de ella aún vive ese amor que una vez creyó eterno. Los especialistas en relaciones aseguran que el miedo es una reacción natural cuando se trata de reabrir una herida que aún no ha cicatrizado por completo. Pero también destacan que el amor verdadero no suele repetirse dos veces en la vida. A veces, no se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender a sanar juntos, afirmó la consejera sentimental Mariana Echeverría en una entrevista para La Voz del Corazón. Un gesto inesperado. En medio de esta tormenta emocional, Gollum habría preparado una carta escrita a mano, cargada de emociones, reflexiones y recuerdos. Fuentes cercanas aseguran que la carta fue entregada personalmente por un amigo en común. No la escribí para convencerla, sino para que sepa todo lo que llevo guardado y no me atreví a decir, explicó Gollum a través de ese mismo amigo. En la carta, según quienes han tenido acceso, Gollum le recuerda momentos simples pero inolvidables, un atardecer juntos, una canción que bailaron sin música, una promesa susurrada al oído. También admite sus errores con humildad y sin justificaciones. No busca culpables, solo perdón. No promete perfección, solo esfuerzo y verdad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.